Me acusó de controlador por no querer que saliera de fiesta, venganza ridícula y vergonzosa al descubierto. Hola, me llamo Alejandro, tengo 29 años. Hace 3 años que estoy con Marta, y llevamos un año viviendo juntos en un piso pequeño en un barrio tranquilo de Sevilla. Al principio todo era perfecto. Compartíamos cenas, planes, risas. Pero hace unos 6 meses, algo cambió. Marta empezó a salir casi todos los fines de semana con sus amigas solteras. No eran cenas tranquilas ni meriendas, eran noches largas, de salir a locales hasta el amanecer, con vestidos cortos y tacones que parecían retar al suelo. Al principio lo entendí, había que apoyar a su amiga Lucía, que acababa de separarse. Pero pronto esas noches se convirtieron en rutina, viernes y sábados de fiesta interminable. Lo que me dejó helado fue cuando vi una historia en Instagram de Marta bailando muy pegada a un desconocido en un club. No era un movimiento casual, era un baile provocativo, de esos que hacen levantar cejas. Intenté hablar con ella con calma, diciéndole que me sentía incómodo. Me respondió que estaba loca por vigilar sus redes, que era un controlador, que Lucía había tenido un novio controlador y por eso se separaron. Me quedé sin palabras, confundido, dudando si estaba exagerando. ¿Era yo el problema o ella la que cruzaba líneas sin importarle nada? Las noches de chicas se multiplicaban y las historias que me contaba Marta se volvían más extrañas. Un chico nos compró una mesa VIP, el promotor nos dejó entrar sin hacer cola, las demás chicas se ponen celosas cuando pasamos. Yo intentaba confiar, pero la verdad era que sentía que me estaban tomando el pelo. Entonces, en un arranque de inseguridad y frustración, decidí hacer algo ridículo, abrí un perfil en una app de citas usando nuestras fotos de pareja, pero recortando su cara. Quería mostrarle que los límites son para los dos, no solo para uno. Al poco tiempo, sus amigas vieron mi perfil y se lo contaron. Marta no tardó en comprender lo que había provocado. Pero en vez de hablarlo, se puso a jugar su propio juego, creó un perfil con nuestras fotos donde ella aparecía y mi cara estaba difuminada, con una biografía que decía que estaba saliendo de una relación con un controlador y buscaba a un hombre seguro. La situación se volvió un intercambio de acusaciones y venganzas infantiles, con fiestas en nuestro piso, llamadas grupales y amigos tomando partido. Intenté mantener la calma, pero cada intento de venganza solo me hacía quedar peor, más desesperado y, sinceramente, más ridículo. La peor noche fue cuando organizó una fiesta sorpresa sin avisarme, que terminó con la policía en nuestra puerta y un desastre en el salón que tuve que limpiar con sus amigas, mientras yo salía a una cita que parecía mucho más adulta y sensata. Al final, Marta tuvo que marcharse. La relación terminó envuelta en gritos, lágrimas y mensajes hirientes. Ahora, mientras intento rehacer mi vida, pienso en cuánto duele la traición, pero también en lo absurdo de mis propias reacciones. La venganza nunca fue tan satisfactoria como imaginaba, solo dejó un sabor amargo y vergonzoso que aún me cuesta digerir. ¿Alguna vez has intentado vengarte y has acabado pareciendo el tonto de la película? La mía fue la peor venganza de la historia, y la más humillante. Siempre pensé que confiar era lo más natural en una relación, pero aquella noche me cambió la perspectiva por completo. Cuando Marta me dijo, con una mezcla de desafío y cansancio, que si no le gustaba que saliera con sus amigas solteras era porque era controlador, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Tienes razón, perdona, le dije, aunque por dentro no entendía nada. ¿Desde cuándo ser celoso o tener límites se había convertido en ser controlador? Aquello me dejó en un estado de confusión absoluta. Durante semanas intenté ignorar el malestar que me causaban sus salidas. Me decía que ella solo bailaba, que no significaba nada, que eran solo amigas, solo diversión. Pero entonces, un día, una historia de Instagram me cortó el aliento. Marta, con un vestido negro ceñido que le llegaba justo por encima de las rodillas, tacones de aguja y labios rojos, pegada a un desconocido en un club de Triana. No era un baile inocente, era un contacto físico intenso y descarado, como si me estuviera retando con cada movimiento. Intenté hablarlo con ella, con cuidado, sin acusaciones, solo preguntando. Pero su respuesta fue un golpe directo. ¿En serio estás espiando a mis amigas? Eso es enfermizo. Solo estoy bailando. No significa nada. Tú eres el controlador aquí. Me sentí ridículo,
como si estuviera paranoico sin motivo, pero el nudo en la garganta no desaparecía. Al final, la confusión se convirtió en ira y decidí hacer algo estúpido. Creé un perfil en una app de citas, usando nuestras fotos juntos pero recortando la suya. Mi intención no era buscar a nadie, sino mostrarle que los límites valían para los dos. Con una biografía que hablaba de respeto y comunicación, empecé a recibir likes en cuestión de minutos. Fue entonces cuando vi que una de sus amigas más cercanas me había dado match. La idea de que mis acciones desataran una reacción en cadena me parecía extraña, pero también me hacía sentir que por fin tenía el control. Cuando Marta se enteró, explotó. Pero en lugar de hablarlo, subió la apuesta, creó su propio perfil, con fotos nuestras donde ella aparecía y mi cara estaba difuminada, y escribió una biografía con indirectas sobre mi supuesto control. La guerra de perfiles estaba desatada, y yo ya no sabía si reír o llorar ante la inmadurez de todo aquello. Lo peor fue cuando trajeron a sus amigas a casa para hacer una especie de intervención por mi comportamiento tóxico. Mientras ellas me miraban con reproche, yo solo quería desaparecer. Intenté explicar que no planeaba engañar a nadie, solo quería marcar límites, pero nadie me escuchaba. En ese momento comprendí que la venganza había salido mal, que me estaba hundiendo más. La noche de la fiesta sorpresa que Marta organizó en mi piso fue la gota que colmó el vaso. Música a todo volumen, gente desconocida en mi salón, botellas vacías por todas partes y un caos que terminó con la policía llamándome para que controlara el ruido. Ver a Marta intentando justificarlo mientras no podía presentar ningún papel porque no estaba a su nombre fue el momento más humillante de todos. Y mientras ellas limpiaban, yo salía a una cita con alguien que parecía tener los pies en la tierra, alguien que no estaba metido en aquel circo absurdo. Ahora, con la casa silenciosa y Marta lejos, me doy cuenta de lo mucho que dolió su traición, pero también de lo ridículo que fui intentando vengarme. No hubo ganadores, solo vergüenza y un corazón partido. ¿Cómo se puede salir de algo así sin que duela más de lo que uno puede soportar? Y lo peor, ¿cómo lo cuento sin parecer un tonto? Pero esto no acaba aquí, el drama solo acaba de empezar. Nunca pensé que una simple noche de chicas se convertiría en un campo de batalla emocional, pero así fue. Marta, con su vestido ajustado color burdeos y tacones que parecían desafiar la gravedad, salió aquella noche como siempre, con su grupo de amigas, Lucía, Belén, y dos más que apenas conocía. La casa quedó en silencio, y yo me quedé solo con mis pensamientos, dándole vueltas a todo lo que estaba pasando. Pensaba en cómo había aceptado sin protestar sus salidas, cómo había cerrado los ojos ante las señales que ahora parecían tan evidentes, pero lo peor fue cuando, al revisar la app, vi que Marta había coincidido con varios de mis contactos, incluso con compañeros de su trabajo. Era como si estuviera jugando en mi terreno, y yo ni siquiera había entendido las reglas del juego. Cuando intenté hablar con ella, la conversación se volvió una tormenta de reproches. Ella me acusaba de controlar su vida, y yo solo intentaba aferrarme a algo, a un mínimo de respeto y honestidad. En un momento de desesperación, decidí que necesitaba hacer algo para que entendiera que las reglas valían para ambos. Abrí esa cuenta en la app de citas, usando nuestras fotos pero borrando su rostro, y pronto recibí mensajes, matches y notificaciones que me confirmaban que ella no era la única en aquel juego. Cuando sus amigas me lo comentaron, sentí una mezcla de triunfo y vergüenza, porque sabía que estaba entrando en un terreno peligroso, pero no podía parar. La respuesta de Marta fue fulminante, creó su propio perfil, con fotos nuestras donde ella aparecía y mi cara difuminada, y empezó a soltar indirectas en su biografía sobre control, libertad y lo difícil que era vivir conmigo. Su grupo de amigas se convirtió en un tribunal, juzgándome por algo que, según ellas, era peor que sus noches de fiesta y sus bailes pegajosos con desconocidos. La gota que colmó el vaso fue aquella fiesta en mi propio piso. Música a todo volumen, gente desconocida, botellas vacías por todas partes, y una visita sorpresa de la policía por la que tuve que dar explicaciones incómodas. Mientras ellas limpiaban, yo salía a una cita con alguien que parecía tener los pies en la tierra, alguien que no estaba metido en aquel circo absurdo que se había convertido mi vida. Aquel día, mientras recogía los restos de lo que había sido nuestro hogar, entendí que la venganza no había sido justicia, sino un juego estúpido que solo había empeorado las cosas. Ahora, con Marta lejos y la casa en silencio,
intento recomponer mi vida, mientras me pregunto cómo sanar las heridas que dejaron la traición y la humillación pública. La peor parte es que todo esto solo fue el principio. Los siguientes días trajeron más dramas, más llamadas, más mensajes hirientes. El orgullo, la rabia y el dolor se mezclaban en un cóctel amargo que parecía no tener fin. Y en medio de todo, solo podía preguntarme, ¿vale la pena pagar ese precio por intentar hacer entender a alguien que el respeto es cosa de dos? Porque la verdad, a veces, la venganza solo te deja más solo y más roto de lo que estabas. Nunca imaginé que la situación llegaría a tanto, pero Marta no estaba dispuesta a ceder. Después de aquella fiesta descontrolada en nuestro piso, que terminó con la policía llamándome por la denuncia de los vecinos, las tensiones alcanzaron un punto de no retorno. Ella llegó a casa a las 5 de la mañana, con el pelo despeinado, el maquillaje corrido y una sonrisa que parecía desafiarme. Llevaba ese vestido negro con abertura lateral que tanto me gustaba, y unos zapatos de tacón rojos que hacían que cada paso pareciera una declaración. Pero esa noche no había nada de glamour, solo una mezcla de arrogancia y cansancio en su mirada. Al día siguiente, en la cocina, me esperaba con el móvil en mano, mostrando capturas de pantalla de mensajes que sus amigas le habían enviado, donde hablaban de mi perfil en la app de citas. ¿Esto es lo que quieres, Alejandro? ¿Que salgamos todos los fines de semana como si fuéramos solteros? Pues bien, juego a tu juego. Me miró con una mezcla de desafío y desprecio que me hizo sentir pequeño, como un niño atrapado en una pelea de adultos. Entonces llegó el momento más surrealista. Marta me anunció que me daba 30 días para que buscara otro lugar para vivir. Esto ya no funciona, Alejandro. No quiero estar con alguien que no respeta mi independencia. Intenté explicarle que ella no estaba en el contrato de alquiler, que pagaba mes a mes, que legalmente podía pedirle el piso, pero su enfado era como un muro infranqueable. La respuesta fue un circo de llamadas, mensajes y llamadas en grupo con sus amigas, todas acusándome de querer dejarla en la calle por salir con sus amigas. Mientras tanto, yo veía cómo mi vida se desmoronaba, y cómo mis intentos de venganza se convertían en un espectáculo de absurdo y vergüenza. Una noche, mientras intentaba recoger sus cosas para que se fuera, apareció Lucía con su nuevo novio, el promotor del club, que parecía tener más sentido común que todas nosotras juntas. Quizás deberíamos ayudarla a mudarse, dijo, y hasta él parecía entender que aquella guerra no tenía ganadores. Marta lloraba, pero no lágrimas de tristeza, sino de rabia y frustración, como si el mundo entero estuviera en su contra. Me amenazaba con que no me arrepentiría, que yo era el villano de la historia, y que algún día entendería lo que había hecho. Pero yo solo sentía un vacío enorme, una mezcla de alivio y derrota. Aquella venganza que empecé para demostrar un punto terminó destruyendo lo que teníamos, dejando una estela de heridas que aún duelen. Y mientras ella se alejaba, vestida para una noche más de club, dejando una nota con palabras que me dolieron más que cualquier traición, yo me quedaba con la certeza de que algunas batallas no merecen la pena, y que a veces, el precio de la venganza es mucho más alto de lo que uno está dispuesto a pagar. Aquella noche, mientras Marta se alejaba por el pasillo del edificio, con su vestido rojo ajustado que parecía brillar bajo las luces del portal, y esos tacones que resonaban como un eco de lo que habíamos perdido, me quedé parado en la puerta, sosteniendo la nota que había dejado bajo mi felpudo. Nunca encontrarás a nadie que te quiera como yo, decía. La ironía me golpeó con fuerza. ¿Acaso eso era amor? ¿O solo una forma retorcida de reproche? Los días siguientes fueron un desfile de mensajes, llamadas y rumores que corrían como pólvora por nuestro grupo de amigos. Lucía y Belén se distanciaron, la amistad se rompió como un cristal, y Marta se convirtió en la protagonista de una historia que todos comentaban, pero nadie entendía del todo. En las redes sociales, su nombre aparecía en publicaciones que hablaban de manipulación, control y abuso emocional, mientras yo veía cómo las imágenes de nuestras vacaciones juntos se convertían en armas en una guerra que nunca quise librar. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de amigos y conocidos que me lanzaban miradas inquisitivas, como si fuera el villano de una película que solo ellos habían visto. Intenté mantener la dignidad, pero la vergüenza me consumía por dentro.
La humillación de ver cómo mi vida privada se convertía en espectáculo era insoportable. Un día, mientras hacía la compra en un pequeño supermercado de barrio, me crucé con Gloria, la madre de Marta. Ella me saludó con una sonrisa triste, pero sus ojos reflejaban decepción y preocupación. Alejandro, sé que esto ha sido difícil para todos. Pero tienes que entender que Marta también está pasando por un momento complicado. Intenté responder, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Al final, la única que parecía mantener los pies en la tierra era Jordan, aquella mujer con la que había tenido la cita después de tanto caos. Ella me ayudó a ver que no todo estaba perdido, que podía aprender de mis errores y que merecía una segunda oportunidad, no solo en el amor, sino también en la vida. Ahora, mientras reconstruyo mi mundo, pienso en cómo el orgullo y la inseguridad pueden destruir lo que más queremos. Y aunque la herida sigue abierta, sé que la verdadera lección no está en vengarse, sino en aprender a poner límites, a confiar y, sobre todo, a perdonarse a uno mismo. Esta historia no es solo la mía, sino la de muchos que alguna vez se sintieron atrapados en una relación donde el amor y el dolor se mezclan de forma inseparable. Y aunque el camino sea difícil, siempre hay una luz al final del túnel, aunque a veces, esa luz solo llegue cuando aprendemos a dejar ir lo que nos hace daño.